Qué gusto poderlos saludar. Mi nombre es Henry Alejandro Quilombaquín Rodríguez. Soy estudiante de séptimo semestre en la Universidad Técnica Particular de Loja de la carrera de Derecho. En esta ocasión les voy a presentar mi ensayo referente a la materia de Practicum 2 y vinculación con la sociedad. El tema a tratar es el desempleo juvenil en Ecuador. El objetivo del mismo es realizar un análisis teórico y estadístico del desempleo juvenil en el Ecuador en el año 2020. Ahora bien, empecemos abordando la población juvenil. Esta está clasificada en tres. La primera vendría a ser la población en edad de trabajar, reconocida con las siglas PED. Comprende a todas las personas de 15 años en adelante, ya que en Ecuador, de conformidad con el artículo 35 del Código de Trabajo, los adolescentes que han cumplido 15 años de edad tienen la capacidad legal para suscribir contratos de trabajo sin necesidad de autorización alguna, lo que les faculta recibir directamente su remuneración. Por otro lado, tenemos a la población económicamente activa, la misma que comprende a todas las personas de 15 años en adelante que trabajan al menos una hora a la semana, o aunque trabajaron, tuvieron trabajo, fueron empleados obviamente, y a las personas que no tenían empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscar empleo. Estos son los desempleados. Por otro lado, tenemos también a la población económicamente inactiva. De la misma manera, comprende a todas las personas de 15 años en adelante que no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no están disponibles para trabajar, como por ejemplo las personas jubiladas, estudiantes, amas de casa, entre otros. Ahora bien, hablaremos sobre la clasificación del empleo. El empleo está clasificado en 5 grupos, los cuales vendrían a ser el empleo adecuado o pleno, el subempleo, el empleo no remunerado, otro empleo no pleno y el empleo no clasificado. El empleo adecuado o pleno es aquel que las personas perciben ingresos laborales iguales o superiores a un salario mínimo establecido a todos los trabajadores. Por igual, trabajando 40 horas como mínimo a la semana, independientemente del deseo de disponibilidad de trabajar horas adicionales, así como también será aquel en el que las personas perciban ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo establecido, trabajando menos de 40 horas a la semana, pero sin el deseo de trabajar, con el deseo, de trabajar horas adicionales. El subempleo, a su vez, este se divide en dos. El subempleo es aquel que abarca a las personas con el empleo que durante la semana perciben ingresos inferiores al salario mínimo, es decir, viven el día a día como se conoce, ¿no? Obviamente. Este de aquí se divide en dos, el subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo y también el subempleo por insuficiencia de ingresos. El primero nos data de personas con empleo que durante la semana trabajan menos de 40 horas efectivas y perciben ingresos laborales iguales o superiores o inferiores al salario mínimo, teniendo el deseo y disponibilidad para trabajar horas adicionales. Por otro lado, el segundo comprende de personas con empleo durante la semana que perciben ingresos laborales inferiores al salario mínimo, al salario básico mínimo, trabajando igual o más de 40 horas y desean, y estas están disponibles para trabajar horas adicionales. Ahora bien, el empleo no remunerado. Esta categoría es conformada por aquellas personas con empleos que durante la semana de referencia no perciben ingresos laborales, como por ejemplo los trabajadores no remunerados del hogar, como se podría decir, asalariados, jornaleros, e inclusive vendrían a estar aquí las amas de casa. Por otro lado, tenemos otro empleo no pleno, conformado por aquellas personas que durante la semana hayan percibido ingresos inferiores al salario mínimo y o hayan trabajado menos de la jornada legal, sin tener el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Ahora bien,
Vamos a hablar sobre la encuesta nacional del empleo, desempleo y subempleo, realizada en el mes de septiembre del año 2020. En el Ecuador, conforme a la información recolectada en el mes de septiembre del 2020, a través de la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo, realizada por medio de entrevistas tanto presenciales como telefónicas, se obtuvieron los siguientes resultados. La tasa de participación global es del 62.8%. La tasa de desempleo adecuado es del 32.1%. El subempleo es 23.4%. Otro empleo no pleno tiene un porcentaje del 26.3%. El empleo no remunerado el 10.8% y el empleo no clasificado el 0.9%. El desempleo a nivel nacional, conforme a lo que trata la población económicamente activa, es del 6.6%. Ahora bien, hablaremos respecto a lo que es el desempleo. Las personas desempleadas forman parte de la población económicamente activa, ya que esta clasificación comprende a las personas a partir de los 15 años que presentan las siguientes características. Primero, no tienen empleo o no tuvieron empleados la semana pasada al periodo de referencia y están disponibles para trabajar. Segundo, buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o establecer algún negocio en las 4 semanas anteriores al periodo de referencia. Estas tienen una subdivisión conocida también como tipos de desempleo, los cuales son el desempleo abierto, que abarca a las personas sin empleo o que no estuvieron empleadas en la semana anterior al periodo de referencia y que buscaron un trabajo e hicieron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún negocio propio en las 4 semanas anteriores a la entrevista. El desempleo oculto abarca a las personas sin empleo o que no estuvieron empleados en la semana anterior al periodo de referencia. Asimismo, no buscaron trabajo y no hicieron gestiones concretas para conseguir empleo. Asimismo, tampoco hicieron ninguna gestión para fomentar o formar lo que vendría a ser un negocio propio. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, en el mes de septiembre de 2020 la tasa de desempleo a nivel nacional fue del 6.6% y se observó que la tasa de desempleo para las mujeres fue mayor que para los hombres, ya que el 8% de las mujeres de la población económicamente activa estuvieron en situación de desempleo, mientras que en los hombres el desempleo fue del 5.7%, existiendo de esa manera una brecha significativa en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres. Ahora bien, por otro lado, se observó que en el mes de septiembre de 2020 el desempleo abierto fue mayor al oculto, ya que el 5.7% de la población económicamente activa a nivel nacional estuvo buscando activamente un trabajo, es decir, que fueron desempleados abiertos, como se los conoce, ¿no? Mientras que el 0.9% estuvo en condiciones de desempleo sin realizar ninguna acción de búsqueda, pero con la disponibilidad para trabajar. Se lo conoce como el desempleo oculto. Es así que los porcentajes detallados se han registrado un porcentaje de desempleo del 28.4% de personas entre 15 y 24 años y el 33.4% en personas de 25 a 34 años en adelante. De acuerdo con las cifras de la Organización Internacional del Trabajo, en el 2019 la tasa de desocupación de los jóvenes triplicó la de los adultos, lo cual se ha mantenido estable durante las últimas décadas. Adicionalmente a ello, más del 60% de jóvenes que trabajan se desempeñan en empleos informales y los denominados ninis, ni estudian ni trabajan. Llegan al 22% del total, siendo aún mayor el porcentaje entre las mujeres jóvenes y entre la población más pobre. Ello ha sido explicado por el CEPAL en 2017, la transición de la escuela al trabajo, ya que esta no es un proceso lineal en el que los jóvenes culminan sus estudios, buscan empleo y consiguen un trabajo por el resto de su vida laboral, sino que, por el contrario, algunos jóvenes consiguen empleo mientras están en las escuelas,
Otros prolongan sus estudios durante varios años y otros buscan empleo sin éxito. Por ello se evidencia una falta de inserción de los jóvenes al mercado laboral, lo cual tiene múltiples y complejas causas, ya que inclusive recientemente se ha verificado que los avances tecnológicos amenazan la situación laboral de los jóvenes debido a que buena parte de ellos se desarrolla en ocupaciones con una alta proporción de actividades automatizables. Asimismo, los jóvenes menos clasificados se encuentran en una situación de particular desventaja y vulnerabilidad, puesto que enfrentan una evidente presión hacia arriba por el riesgo de la automatización, así como una presión hacia abajo, perdón, por el desplazamiento de los jóvenes con mayores niveles educativos. Las desventajas y vulnerabilidades antes descritas se agravan ante la declaratoria de pandemia de COVID, una pandemia que básicamente nos ataca aquí a la población ecuatoriana desde el mes de marzo del año 2020 hasta la presente. En este sentido, las desventajas y las vulnerabilidades, como les comenté, se agravaron por el tema de la pandemia del COVID-19. Es así que las recesiones afectan más a los jóvenes que a los trabajadores de mayor edad y experiencia, ya que suelen ser los primeros en ser despedidos o en ver un recorte en sus horas de trabajo. Habrá un incremento en la prevalencia de la informabilidad y los bajos ingresos en los ocupados jóvenes, lo cual dificulta que puedan cumplir con las medidas de distanciamiento social para precautelar su salud. Los jóvenes se encuentran mayormente excluidos de la seguridad social, lo que deviene en que no tengan acceso a seguros de desempleo o licencias pagadas por enfermedad. Asimismo, los jóvenes se desempeñan principalmente en algunas de las industrias más afectadas por la pandemia, como son el comercio, hotelería, servicios de comida, centros de distracción, de entretenimiento, y entre otros. Y el grupo de los trabajadores jóvenes es el más amenazado por la automatización, como lo hemos dicho anteriormente. Con esto podemos concluir que resulta indispensable que el Estado ecuatoriano, en observación a la obligación prevista en el artículo 39 de la Constitución de la República del Ecuador, fomente la incorporación al trabajo de los jóvenes, ya que en el Ecuador viven aproximadamente 3 millones de jóvenes entre los 18 y 29 años, que representan el 18% de la población total y el 25% de la población en edad de trabajar. Ello obtiene aún más realce cuando se analiza que en el año 2018, por cada 100 jóvenes entre 18 y 29 años, solo 39 trabajaban, 34 solo estudiaban, 10 estudiaban y trabajaban y 17 no trabajaban ni estudiaban. Asimismo, de conformidad con las estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, la tasa de desempleo a nivel nacional fue del 6.6%. Las mujeres jóvenes muestran menores tasas de participación y ocupación, así como mayores tasas de desempleo y mayor prevalecencia a empleos precarios, lo cual podría explicarse por diferencias en cuanto a la formación de las familias y la división sexual de las tareas domésticas y de cuidado. Los jóvenes de menor calificación se encuentran en una situación de particularidad vulnerabilidad, ya que enfrentan presión hacia arriba, como les comentaba, por el tema del riesgo a la automatización, y hacia abajo por el desplazamiento de los jóvenes por parte de los jóvenes con mayores niveles educativos. Eso sería todo. Les agradezco mucho por haberme escuchado y esto será hasta la próxima.